Corriendo intro. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Análisis Más Allá de la Noticia. Los saluda a su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Longuín para conversar con un personaje que sin duda en este momento ocupa la atención nacional luego de esta inédita marcha o inéditas marchas que se realizaron a lo largo y ancho de todo el país. Lo prometido es deuda ante nuestra audiencia y aquí estamos con el ingeniero Gilberto de Jesús Lozano González. Ingeniero, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Álvaro, muy buenas tardes a toda tu audiencia. Pues sí, como bien lo mencionabas, fue algo inédito, con las condiciones en las que está el país de un régimen sanitario que tenemos que cuidar, pero eso no evitó el que pudiera la gente manifestarse para repudiar pues un gobierno que nos lleva al abismo. ¿Fueron 77 ciudades o cuántas fueron, Gilberto? Efectivamente son 77 ciudades las que tuvieron algunas, una caravana a lo mejor de 40, 50 automóviles, bastante hecha un poco al vapor, algunas que fueron miles y miles, pero fueron 77 y ya confirmado en 31 estados de la República, a excepción de Tabasco, todos los estados de México y la ciudad participaron. Sí, ¿y cómo te sientes, Gilberto? Pues mira, alguien calificó de triunfalista, pero por un video que hicimos, recién terminó la marcha que yo viví aquí en el caso de mi ciudad de Monterrey, porque pues fueron 3 horas verdaderamente de una euforia de la gente en querer expresar el repudio que tiene por el gobierno de López, conocido como el Cuatrote. Y pues no es triunfalismo, lo que pasa es que hay que expresar también el estímulo para toda la gente que participó, que se acogió pues a algunos casos a su paciencia, a su tolerancia, para soportar que en algunas ciudades las autoridades, más que a facilitar esta protesta, la dificultaron, la complicaron, la convirtieron en caos vial. El caso de Guaymas y Monterrey son los que destacan en unas autoridades municipales de lo más verdaderamente oprobioso. Incidentes ninguno, saldo blanco, fuera de una persona que rompió una manta ahí en Oaxaca y le prendió fuego y sabíamos que traía aliento alcohólico en la persona y creo que se quedó con la imagen del pasado de defender al señor López cuando ya no tiene absolutamente ningún argumento que lo defienda. Querétaro te fue bastante bien, Gilberto. Sí, pude ver algunas imágenes de Querétaro y la verdad la respuesta de los queretanos fue de mucha altura, de mucha dignidad, de una ciudadanía madura. No creas que he podido ver todos, son una cantidad tremenda de videos. Y bueno, lo que sí es importante, Juan Álvaro, es que medios como el tuyo, y no se pueden más que contar a lo mejor con los dedos de una mano, que dieron verdaderamente cuenta de lo que realmente pasó, y se evidenció pues una manipulación de los medios importantes comerciales de México, toda vez que a pesar de haber sido algo espectacular en magnitud, es increíble que algunos medios hayan completamente desechado la nota para cumplir con los compromisos monetarios que tienen con el presidente López. Entonces dejó también esa lección a los mexicanos de reconocer qué medios son verdaderamente soldados al servicio del sistema gubernamental, que no le dieron
Pues el registro de los hechos, Juan Álvaro, nadie espera que pudieran hacer un juicio, simplemente presentar los hechos. Pero el asunto, lo sintomático, es que ni siquiera registraron los hechos. O sea, los consejos editoriales o los jefes y dueños de estos medios cancelaron. El caso de TV Azteca es patético. El caso de Milenio es patético. En fin, ya hubo una encuesta y ya salieron los 4 medios más manipuladores de México, quedando en primer lugar Milenio, en segundo lugar TV Azteca, en tercer lugar Televisa y en cuarto lugar La Jornada, como los medios que ante los ojos de los ciudadanos son manipuladores, son engañosos y evidentemente el respeto de ellos es hacia el dinero y no a la voz de la ciudadanía. Yo creo, Gilberto, que se están haciendo el harakiri. Te lo he comentado orgullosamente, tengo 47 años en esta situación, he visto muchos boicots contra algunos medios de comunicación, incluso no sé si recuerdes el caso de Cloutier, precisamente con Televisa. Aquí en Querétaro tuvimos un caso también muy sonado de cuando fue candidato a presidente municipal Paco Garrido, que fue el primer presidente municipal de un partido de oposición, porque sacó al PRI. Igual le hizo un boicot al diario de Querétaro, simplemente pidiendo que si no dicen la verdad, no lo compren. Ciertamente, como acabas de mencionar, y esto lo podemos ver en el reparto de los convenios gubernamentales, efectivamente Televisa, TV Azteca, La Jornada y Milenio son los que una mayor cantidad de dinero gubernamental tienen. Entonces es un error, y lo vamos a ver al tiempo, para estos medios, porque van a perder credibilidad cuando tenemos este instrumento tan maravilloso que son las redes sociales. Y yo te puedo decir, Gilberto, que cada vez son más el número de editorialistas, de gente que maneja muy bien las redes sociales, el troll, incluso que lo tuvimos aquí en una entrevista, y déjame decirte que tú superaste el número de visitas de las que tuvo el troll, y estamos hablando de miles de visitas. Incluso lo podía compartir, aquí te lo pedí también, porque también nosotros lo que queremos es crecer y llegar a todo el mundo, pero ya tenemos mucha gente, periodistas para mí reconocidos, como el caso de Pablo Uriar, el caso de Lorenzo Mola, el propio Rocha, que ha sido objeto de esta persecución. Ricardo Alemán fue el primero que fue despedido específicamente por órdenes de la Presidencia de la República. Pero bueno, vámonos a la sustancia de este asunto. Claro, Juan Álvaro, y nomás si me permites hacer un pequeño comentario, yo creo que la palabra que usaste es muy atinada. La nueva generación ya no se chupa el dedo, ya no traga atole, como decimos, con el dedo, y se dieron cuenta, y estoy hablando, vaya, de las edades de mis hijos, de jóvenes de 17, 18, 19 años, que los vi diciendo al día siguiente en las redes sociales, ya no tengo para qué leer este periódico, ya no tengo ni para qué ver. Yo viví en carne propia la manifestación, la caravana, y viendo que no pone nada, para mí no existe ya eso. Entonces es un harakiri. Le están apostando a la luna de miel que tienen por el dinero que reciben del gobierno, pero pues a la corta y a la larga esos medios que no informan, que son desinformativos, como les llaman los jóvenes ahora, no son medios informativos, son medios desinformativos, no tienen futuro. No hay duda, Juan Álvaro, no tienen futuro. Van a acabar completamente en la morgue. Absolutamente se harán el harakiri, y eso lo vamos a ver, yo creo que en muy corto tiempo. Para decirte que no tuve la oportunidad de ver la primera parte, que estuvo fabulosa, y te digo que ha tenido miles y miles de visitas, voy a comentarles rápidamente que ya platicamos pues de tu vida, de tu historia, de que eres un hombre de producto del esfuerzo, que vienes desde abajo,
también platicamos la vez anterior de los principales problemas que has enfrentado. Tuviste por ahí alguna acusación porque no hubo proceso ahí mismo en Monterrey. También este punto de la apatía de los mexicanos, yo creo que se rompió este sábado y domingo, ¿no? Es correcto, Juan Álvaro. Mira, la gente todavía apostaba a la apatía, a la zona de confort, apostaba pues al miedo, a la cobardía. Hubo muchos esfuerzos de amedrentamiento cuando la gente del gobierno, específicamente el cuartel de Pigmenio Ibarra, se dio cuenta que iba a aparecer una manifestación y una caravana. Fue muy sintomático que Julio Astillero empezara a usar todo el recurso de los medios para hablar de que se estaban formando unos comités de defensa del gobierno de la 4T, como una forma de amedrentar a la gente, de asustarla. Ah, caray, se están formando unos comités de defensa. Entonces empezamos a ver mucha orquestación de todos los cómplices de López, comandados por Ramírez Cuellar de Comunicación Social y por Epigmenio Ibarra, de querer asustar a la gente, de quererla asustar para que no diera el paso de hacer esta manifestación. Como te digo, con eventos muy específicos. El asunto de unos que iban a haber 2,000 comités de defensa, no los vimos en ningún lado. Tendrán que ser pagados para que existan, tendrán que ser acarreados. Mira, es también evidente que no tenemos ningún incidente de que en las calles donde se presentaron las caravanas fuera de una persona que en un camión urbano que lo convirtieron en la nota importante los señores del gobierno. Es el único incidente, un señor que dijo, oye, estoy atrapado aquí en el tráfico por culpa de ustedes, yo soy obrero, yo soy de los que trabajan. La gente que iba en los carros, claro que también trabaja, o sea, y eso se convirtió en la nota que estuvieron buscando en todo el país la gente de López para querer denostar lo que ocurrió. Pero la realidad es que hubo una gran lección ciudadana, de coraje cívico, de gente que salió, y el 13 de junio, quiero que sepas que la proyección es que va a ser más de 120 ciudades las que van a la caravana. ¿13 de junio? 13 de junio es sábado y se está generando que la caravana sería el día 13 y 14. ¿Por qué, Juan Álvaro? Porque en los análisis de algunas ciudades que tienen toda la libertad de decidir el punto de reunión, el lugar, la hora, de acuerdo a las características, costumbres, temperaturas, etcétera, tráfico, por el asunto del no circula, ellos apuestan a que haciéndole el domingo va a ser muy superior la cantidad. Entonces, bueno, realmente va a ser el 13 y 14 de junio, pero ya empieza a visualizarse el número de 120 ciudades, entre ellas al menos 20 ciudades en Estados Unidos. Ya está anotado Chicago, Miami, Houston, Dallas, San Diego, San Francisco, Seattle, Minneapolis, Nebraska, Nueva York. Ya están anotadas ciudades de mexicanos que viven allá y que dicen ya estamos hartos. Nuestras familias a las que les mandamos las remesas nos piden cada vez más porque el asunto viene en franco deterioro. Y no solamente la crisis que ellos están viviendo también en los Estados Unidos, sino porque en carne propia están sintiendo estos 12 millones de nuevos desempleados que hubo nada más en el mes de abril. Estas medidas que no tomó el gabinete de López dejó a la deriva a 12 millones de personas que perdieron su empleo. Y eso lo están resintiendo ¿quiénes? Los familiares de ellos que viven en Estados Unidos, a los que les están pidiendo, hermano, papá, hijo, mándame más dólares. No podemos, no estamos saliendo. López ya nos empinó y él sigue diciendo que la pandemia está domada, sigue diciendo que el escudo es no robar, no mentir, cuando él miente a diario, y lo que acaba de decir hoy en la mañana, Juan Álvaro, es la puntilla que tenemos que dar los mexicanos ya para quitar de encima a esta persona.
toda vez que está constitucionalmente ya completamente checado que puede renunciar y que vamos a hacerlo renunciar. No hay duda. Ya en la mente de los mexicanos está claro que López no llega el 30 de noviembre. Sí, la verdad, hoy por la mañana, cuando estaba escuchando la mañanera, porque dentro del tiempo tengo que buscar el resumen, porque la verdad me aburre todo. Me imagino. Pero cuando escucho esto de que para no enfermarse hay que tener la conciencia tranquila, no mentir, no robar, no traicionar, la verdad yo creí que había perdido la capacidad de asombro. Esto lo ligo con el cocinero que tú llevas. Yo me quedé en el 2040 y tantos, 2050. Sí, al día de hoy van a ser 2080 cochinadas, y precisamente antes de empezar el programa contigo, Juan Álvaro, porque hoy toca, como diría Germán Dehesa, hoy toca que a las 8 de la noche presento el avance del cochinómetro de esta semana, y estaba precisamente anotando dos cochinadas muy importantes. Una, el engaño que sufren nuestros compatriotas que tienen un nivel de ignorancia en donde creen que lo que les dice López es cierto y pasan a creer que porque no roban el coronavirus están inmunes, y lo único que estamos viendo es muerte, como ocurrió, creo que lo decía en el programa pasado tuyo, Juan Álvaro, que la tasa de contagio en Tabasco, en la Ciudad de México, en el estado de Morelos y en Baja California, coincidentemente, todos estados manejados por la secta de Morena, tienen de 10 a 15 veces más de tasa de contagios por seguir estas mentiras del señor López, que ya son un acto criminal, y eso es lo que destacamos en la cochinada. Esto ya no es una broma, ya no es una bofetada, es una burla a los mexicanos que en su grado de ignorancia le creen a López las locuras y desquiciamiento que dice en su mente perversa al decir que tiene un escudo protector quien no miente y no roba. Sin tapabocas, en Tabasco, tú lo sabes, fue recibido con abucheos, con gritos, con escupitajos, la gente lo llamó cobarde. En esa caravana verdaderamente, que es a la que sus gentes, me imagino que son las imágenes que vieron de la caravana, para decir que era una caravana de autos de lujo. Los autos de lujo los usa López, no nosotros, es él. Convoy de suburban de lujo, que hoy dio cuenta esta nota que corrió por las redes sociales de la forma en que fue completamente abuchado ya el señor López en su propia tierra. Oye, Gilberto, ¿y tienes ya en el cochinómetro este asunto de la asignación de los cajeros automáticos que se le da a los banqueros como son? Sí, la entrada y reposicionamiento de Carlos Cabal Peniche, aquel hombre depredador en las épocas del innombrable Salinas, hoy se convierte en la cabeza maestra del Banco de Bienestar para generar 2,000 sucursales con sus cajeros, porque es el paso y la antesala para controlar la banca, probablemente expropiarla, que fue lo que se hizo en Venezuela y en Ecuador y en Bolivia. O sea, los pasos que están dando siguen perfectamente la guía del Foro de Sao Paulo, la agenda chavista, a nadie lo sorprende. Lo que sí cae en el cochinómetro, que cómo es posible que un tipo que estuvo en la cárcel sea la mente maestra de esta red de bancos de bienestar, el señor Carlos Cabal Peniche. Si te refieres a eso, sí están las cochinadas ya. Porque ya hay otro término nuevo que escuché ayer precisamente en un análisis que hacen desde diversos intelectuales, el austerinato, por decirlo así, el asesinato del Estado por ellos mismos, esta intención de ser austeros, que recortan el 75% del gasto corriente a esta organización de defensa de los jóvenes.
se va a quedar en un esqueleto el gobierno federal y sin dinero, porque Es correcto. también que, no sé, creo que es, no sé si 40 o 70 centavos de cada peso se lo están metiendo a Pemex, a ese barril sin fondo. Sí, tú lo sabes, el primer trimestre perdió 565 mil millones de pesos Pemex, que es el doble de lo que se perdió en todo el año 2019 y casi el triple en un solo trimestre de lo que se perdió en el 2018. El asunto aquí, Juan Álvaro, es la amenaza que hay a los ahorros de la gente, porque también habría que destacar que la gente está empezando a protegerse. Y la semana pasada hubo un retiro récord de la gente de su dinero de los bancos. O sea, la gente empieza a recibir señales de que en las locuras del señor López un buen día se le puede ocurrir amanecer con el corralito argentino, aquel que aplicó Néstor Kirchner, y decir que el dinero sigue siendo tuyo, pero que en este momento está retenido por seguridad nacional y que ellos te van a ir dosificando de tus ahorros cuánto puedes sacar, como ocurre ahorita ya en Venezuela. Este famoso corralito tiene su antecedente, como te digo, en Argentina, y en las voces que empiezan a correr a la hora que se le está acabando el dinero para ser gastado en el Tren Maya, en el aeropuerto Santa Lucía, y sin dudar en la refinería Dos Bocas, es un verdadero acto criminal. Es un acto criminal que ya está asentado por un juez federal. Entre este programa y el anterior que tuve contigo, Juan Álvaro, tuve una reunión así por Zoom con el doctor Adolfo Solís. Él es un abogado muy connotado, vive en Tijuana, que fue el que presentó aquel amparo en el que fue ganada la suspensión provisional de las obras, y en un franco desacato las obras continúan. Va a generar seguramente algunas multas, pero ante todo el espíritu de ese juez federal al dar la suspensión provisional fue una máxima importante. Indudablemente es un atentado a los derechos humanos y las prioridades de salud de México que el dinero se esté tirando ahorita en hacer contratos de tramos en el Tren Maya, que el señor esté distraído allí, y creo en este momento sube de volumen la necesidad de quitar a este desquiciado del puesto, Juan Álvaro. Yo te diría que las voces que se han incrementado del sábado y domingo pasado que hubo la caravana, ahorita la gente ya quiere tomar las plazas, porque ese es el escenario que estamos viendo. Los mexicanos vamos a tomar todas las plazas del país hasta que el señor renuncie. Y es ahorita lo que nos detiene es la pandemia, nada más. Pero los millones de gentes, y que yo ya sumo del orden de 40 millones, ya no están dispuestos a seguir soportando a este señor que va a inaugurar una obra del Tren Maya, en lugar de estar resolviendo el problema de los 1,000 muertos del día de ayer del coronavirus, en donde todo ha sido una burla en el equipo que usan nuestros médicos, verdaderos héroes, enfermeras, y en ese sentido se ha perdido completamente el sentido común y ya pasan a ser actos criminales, Juan Álvaro. Este miedo, este riesgo de que ahorita ante el no tener dinero, el gobierno federal bajar a 75% los gastos generales de la Secretaría, es verdaderamente, ya no es una austeridad republicana, es una pobreza franciscana que va a acabar con la operación del gobierno, porque el señor lo único que trae en su cabeza es la agenda del Foro de Sao Paulo y no el servicio a los ciudadanos. Ese ya se olvidó, va a empezar a haber problemas por todos lados, indudablemente, pero eso no le interesa. A él le interesan sus proyectos personales y la agenda del Foro de Sao Paulo. Oye, Gilberto, pero llegar al punto de decir, ¿para qué quieres dos zapatos y con un cambio tienes? Y pues vamos a comer frijoles y arroz. Esto para mí es un régimen comunista, a pesar de que se te critique mucho por esa palabra y la gente que le atraganta, pero bueno, estamos hablando de ese riesgo de no solo de los ahorros, sino de los afores incluso.
me preocupa en este momento, Gilberto, porque ya se gastó el dinero de los fondos de contingencia. Entonces, esta gente que está ahorita inundada, que perdió su casa, que está prácticamente aislada en el sureste, ¿de dónde va a sacar dinero para auxiliarlos? Es que el juego de él, estas frases de vivir feliz en la miseria, Juan, son copiadas exactamente de videos que tú puedes observar de Nicolás Maduro, de Evo Morales y no se diga de Hugo Chávez. Está copiado casi letra por letra, palabra por palabra. O sea, es parte del adoctrinamiento a la gente, a irla acostumbrando a la escasez, a la pobreza, a la miseria, a hacer cola, a buscar en los basureros comida, porque es la forma de controlar al pueblo. Un pueblo bien comido y bien educado no lo puedes controlar. O sea, no es un asunto aquí que no vaya alineado al enfoque del socialismo del siglo XXI. Que efectivamente a lo mejor podrá haber académicos que digan, oye, es que mientras no quiten la propiedad privada no pasa a ser comunista. Todavía está en un proceso de quebrar las empresas y manejarlas por el Estado, controlar la quiebra para hacerse de ellas y tener un socialismo del estilo Chávez. Entonces, recuérdate que desde el año pasado dieron el primer paso con las Afores, apreciado Juan Álvaro, cuando en la Cámara de Diputados se aprobó que las Afores de los mexicanos podían invertirse en unidades de riesgo. El año pasado perdieron las Afores. Perdieron. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados generó una discreción para que las Afores pudieran invertirse en asuntos de riesgo del gobierno. Entiéndase refinería Dos Bocas, entiéndase dinero para el aeropuerto Santa Lucía, entiéndase Tren Maya. Esa discrecionalidad se dio desde el año pasado y ahorita la están ejerciendo. El problema es que sí se les vino abajo 19% los ingresos. El mes de abril cayó 19% los ingresos del gobierno, que es el último reporte que se presentó el 31 de mayo y salió en el portal de la Secretaría de Hacienda. 20% menos de ingresos con las pérdidas que está teniendo Pemex, indudablemente están apretando en todos lados. Lo triste es que están apretando en la salud de los mexicanos y no están apretando los proyectos mascota del señor López. Entonces, el camino a una debacle económica está a la vuelta de la esquina y los mexicanos no podemos aceptar que una persona nos lleve a 127 millones de mexicanos al abismo. No, es inaceptable y por eso tenemos que quitarlo. Si hay que sacarlo con camisa de fuerza del Palacio, júralo que ya hay millones de mexicanos dispuestos a hacer eso. Lo notamos en las caravanas. Muchas de las preguntas que nos llegaron, Gilberto, entre el anterior programa y hoy, hay curiosidad. Es decir, yo creo que la verdad, hasta a ti mismo te sorprendió la respuesta tan enorme que te dio. Sinceramente, siento que pues los partidarios de López Obrador, y él, como se dice, ¿no? Pues muy respetables que lo sigan, pero yo creo que le apostaban al fracaso de este movimiento. Y por otro lado, ha habido un juego de cifras. Yo leía hace unos momentos, ya dándole los últimos toques a la entrevista, de una conversación que tuviste en el 2017, fíjate, hace ya casi 3 años, en donde hablabas de 3.392 células con 1.700.000 miembros. Hoy ya pasa arriba de los 3 millones. Así es. Mira, yo te diría que ahorita el registro que ahora, es una condición diferente la que teníamos en esa entrevista donde mencionamos la cantidad de células ciudadanas, porque el trabajo de una célula ciudadana, estimado Juan Álvaro, era muy local. Era estar vigilando la administración municipal en Morelia, en Querétaro, empezar a hacer presión sobre quitar el fuero. Lo quitamos el fuero en 19 estados. Generamos una fiscalía autónoma en Nuevo León, generamos que se bajaran el dinero de los partidos políticos en la parte de
cuestiones estatales en 4 estados, metimos demandas y denuncias penales como la de Roberto Borges en Quintana Roo, la de César Duarte en Chihuahua. Entonces es una consideración de un perfil diferente. Sí, yo me atrevería a decirte que ahorita en la red de WhatsApp, yo creo que ya sumamos más de 4,5 millones de personas y registrados en la página del orden de 2,700,000. Y bien lo dices tú, Juan. Tú fuiste casi de primicia cuando estábamos hablando de la caravana del sábado. Nosotros habíamos sacado la primera convocatoria a lo que ocurrió el sábado y domingo pasado, el miércoles a las 3 de la tarde. O sea, el miércoles a las 3 de la tarde apenas estábamos anunciando que había 30 ciudades que querían hacer la caravana. Y de ese miércoles, la conversación contigo, otros medios que nos hicieron el favor, se abrió a que termináramos con 77 ciudades, muchas que se quedaron en el tintero, y la presencia millonaria en cantidad de gentes que fue la realidad. Yo te voy a dar un dato, porque lo hicimos con dron. Nada más en Monterrey, los carros y la gente dentro de los carros pudimos hacer una contabilización. 90,000 personas, nada más en Monterrey. Y sabemos que desde los cuarteles de Morena produjeron dizque un reporte de frena, que es una mentira total, es un infiltrado que hizo creer que había un reporte de frena diciendo que habían salido 200,000 personas a las calles. Es de lo más falso que te puedas imaginar. Por la vía oficial nuestra no ha salido un número porque todavía no teníamos los elementos para contabilizar. El próximo sábado 13 y 14 de junio te vas a sorprender la creatividad de los mexicanos para contabilizar los autos y las personas, con drones, con stickers, con folios y con plantones en explanadas. Hay algunas ciudades que van a reunir a todos los carros en un solo lugar para que en sus techos, el AMLO vete ya, tú puedas apreciar en el estadio universitario, por ejemplo, de Nuevo León, 60,000 carros protestando cuando no hay partido de fútbol. O sea, estamos generando mejora para que no engañen a la gente con la verdad del repudio que hoy tiene López Obrador de la mayoría de los mexicanos. Bien, Gilberto, de manera recurrente, más allá de la discusión del artículo 39 constitucional, que algunos intelectuales siguen pensando que no es factible, tú me acabas de mencionar que sí es posible que se vaya y que se tiene que ir antes del 1 de diciembre. También me comentaste, y espérense a lo que viene. Bueno, lo que viene ya serán, por lo que entiendo, caravanas tal vez cada 15 días conforme se den las condiciones de la pandemia. No hay un calendario estricto, pero hubo una pregunta recurrente. Después de eso, ¿qué sigue? ¿Cómo el procedimiento constitucional, cómo elegir a quién va a ser el representante en caso de que, yo veo difícil que él limita, pero yo sí veo por las actitudes de López Obrador que le caló hondo este movimiento, que llegó más allá de lo que ellos pensaban. Y te lo repito aquí en lo personal, ingeniero, si me permite hablarte de tú por... Claro, a Juan Álvaro, por favor, a todo el mundo le permito eso. Gracias. Ya como lo mencionaste, solo somos una gota, juntos somos un tsunami, y obviamente vas a ser objeto de muchísimos ataques. Y las dos preguntas recurrentes es: ¿no tienes miedo a alguna situación ya más violenta, o que se organicen por parte de los seguidores de AMLO y haya ya intenciones de reventarlo, de confrontarla, de rayar los vehículos, en fin, de ese tipo de acciones que pasen ya una provocación violenta? Mira, vámonos por partes. Lo primero es responderte qué pasaría y evitar un poco esas voces los cómplices de Morena
viendo que se está hundiendo el Titanic, empiezan a crear mitos. El mito de que el puesto de presidente no es renunciable. Falso. Ahí está el artículo 84 de la Constitución. El puesto de presidente sí es renunciable. Y se somete la renuncia a que el Senado acepte los argumentos. Cuando se empezó a ver el movimiento de Mubarak, de la primavera árabe, de la presión hacia Otto Pérez en Guatemala, hacia Evo Morales, las voces de la gente beneficiada de la presencia de Evo Morales, Otto Pérez, Mubarak, pues claro que se dedicaron a decir: no es renunciable el puesto de presidente de Egipto, no es renunciable el puesto de presidente de Guatemala, no es renunciable el puesto de presidente de Bolivia. Eso ya lo demostró la historia, todo puesto es renunciable. Hasta Richard Nixon se fue y este señor se va a ir. Y lo permite la Constitución. Entonces, esas voces que están siendo corifeos para crear un mito de que el señor López no puede renunciar es totalmente falso. Falso de todos. Constitucionalmente, por de facto, por costumbre y por hechos. Vaya, hasta Porfirio Díaz llenó su renuncia. Y a este señor ya le tenemos redactada la suya. Y que no lo vamos a lograr. 2, ¿qué sucede? Pues que vamos a empezar a hacer un ejercicio de que todos los mexicanos, si fuimos capaces de tumbar a López, también somos capaces de elegir un candidato para ser presidente. Y un candidato que tenga el perfil, Juan Álvaro, que responde a los intereses de los ciudadanos, no de un partido, no de 2 partidos, no de un cartel de la droga, ¿no? O sea, y ese perfil tendrá que definirse por los ciudadanos para que eventualmente empiecen a aparecer figuras que nos llenan el ojo para ser nuestro empleado, porque no debemos de olvidar, el mandatario nacional es un mandatario y nosotros somos el pueblo que manda. Entonces, tenemos claro esa segunda etapa, Juan Álvaro, la tenemos bien planeada, nadie puede decir que no estemos preparados y evidentemente los que no tenemos el más mínimo interés, pues no nos hace nada las críticas, denostaciones, calumnias, difamaciones. Esto son gajes del oficio para los que luchamos por este México nuevo. No tiene ninguna evidencia de nada, tendrían que inventar delitos, en fin. La ventaja es esta, Juan Álvaro, que en el caso de la gente que formamos el Consejo Rector de este Frente Nacional, ninguno tiene ambición política, ninguno quiere un puesto público, ninguno está dependiendo de obtener votos, popularidad o recibir dinero para mantener su vida. Nadie. Y eso le da una credibilidad y una reputación de que aquí nadie anda buscando llevar agua a su molino. Así es que si empiezan a acabar con la imagen de Gilberto Lozano, la preocupación es cero. Y si empiezan a atacar ya en forma virulenta a Gilberto, pues resulta que Gilberto no es más que uno más. Esta es una guerra de guerrillas en el sentido conceptual de la palabra. Gilberto es uno más. Ahí está Juan Bosco, Rafael Loret de Mola, Pedro Ferriz, Brenda del Río, Jaime Duarte y 67 personas que son las que colegiadamente tomamos las decisiones. O sea, yo me puedo ir de vacaciones mañana, Juan, y Frena no va a detenerse. Si yo hoy en la noche, eso es bien importante porque esa es parte de la estrategia que nos enseñó Jean Chart en su libro de la dictadura a la democracia. Cuando tú lees el libro te queda claro que aquí no depende de que lo encabece un líder. A lo mejor aparece un vocero más que el otro y el otro y el otro, pero este movimiento se va a asustar Morena y el Cuatrote porque no depende de mí. Yo te digo, me puedo ir ahorita de vacaciones. Esto va a seguir sucediendo. Y es más, si trataran de atentar o empezar a amenazar, lo único que están haciendo es metiéndole más leña al fuego, porque crearían más argumentos y exigencias hasta para llegar a cosas más terribles. Saben que se podría generar una violencia
de que quisieran rascar o rasguñar a cualquiera de los voceros del Frente Nacional Anti-AMLO. No se le acaban. Lo que estamos viendo es en Estados Unidos con este negrito Floyd, se queda corto al México bronco que acabaría y exterminaría de inmediato a los 40 comunistas que tenemos identificados con nombre, apellido y fotografía. No pasan 24 horas. No pasan 24 horas. Saben que se corren ese riesgo porque nuestra lucha es no violenta, es pacífica y no se vale que salgan con esos truculentas acciones porque lo único que hacen es que van a generar lo que no se imaginan. Sí, bueno, la pregunta que nos ha llegado también de manera recurrente es precisamente esa. Son una especie de, no una especie, yo diría, utilizándolo en los buenos términos, en su época se integró un consejo de notables, vamos a decirlo así. Esto es lo que ustedes llaman su comité, son 67. Dicen, ¿cómo van a elegir al candidato? Yo tengo mano, porque nosotros empezamos esto. A mí me queda muy claro, y bueno, se decía mi madre, en los ojos le notas a la gente su sinceridad, y yo la advierto por un lado, y esa pasión que no cualquiera se la rifa de esa manera, pero el mecanismo para elegir a un candidato, ¿cómo le van a hacer estos 67? Porque bueno, tú dices, integramos a partidos, a cualquier gente de cualquier religión, etcétera, de preferencia sexual, pero ¿cómo elegir a un candidato? ¿Cuál es el procedimiento, Gilberto? Con todo gusto. Mira, se parece mucho a las elecciones primarias, lo que hemos visualizado. No te puedo responder que ya esté definido, Juan Álvaro. Es una pregunta muy, muy importante. Primero, para nosotros no va a haber urnas secretas. Acabamos con el paradigma de las urnas secretas. Eso queda en el pasado. Nosotros imaginamos un proceso donde Juan Álvaro Zaragoza pone tecnológicamente diciendo quién de los 3 o 4 candidatos que llenan el perfil que el Frente Nacional Anti-AMLO pone a disposición, y queda perfectamente registrado que Juan Álvaro Zaragoza quiere que sea Broso. Déjame pensar que Broso es un candidato. Ya ves que hay presidentes payasos de a de veras, como en Ucrania, Rumanía. Aquí tenemos un presidente payaso, pero miserable totalmente. Bueno, vamos a suponer que está compitiendo Broso con déjame dar un nombre ahí por hablar, no quiero, Marichuy, la que compitió, y otra persona. Lo vamos a hacer tan transparente que no hay manera de que no sepas, con el poder que ya generamos, la red que ya generamos, que no sepas en Hermosillo quién ganó y que te digan por qué ganó Broso en Hermosillo, porque vienen los nombres y apellidos de cada persona que votó por Broso o por Marichuy. Así llegaremos a las primarias con un candidato democrática y transparentemente, no a través de jueguitos ahí de urnas secretas que unos mapaches suman y restan. No, ya hay tecnología para hacer eso. Hay tecnología, hay infraestructura en donde Juan Álvaro pone su credencial de elector y aparece que él votó por abierta la votación para elegir. No estoy diciendo que tengamos la respuesta al 100, pero sí sabemos cómo no hacerlo y cómo sí hacerlo. Y tendremos que diseñar para que definitivamente, por primera vez en México, elijamos al candidato. No votemos por los candidatos que elige el sistema político. ¿Qué participación podrían tener los partidos? Vehículos, haz de cuenta que nos prestan la credencial y le decimos: a ver, ven para acá, Alito Moreno, ven para acá, Marco Cortés, vengan para acá. A ver, ustedes parece ser que le hacen a la oposición. Bueno, queremos que nos presten su carro, su vehículo, porque queremos subir a este conductor. Este es el que quiere México. Broso, queremos a Broso, o Juan Pérez, queremos a Juan Pérez. Este Juan Pérez es el que queremos. ¿Te prestas, no te prestas? Alguno de ellos nos va a prestar su vehículo.
y se van a sorprender cómo México se va a unificar, donde vamos a decir todos por el mismo. Todos por el mismo. Podría ser uno de los partidos nuevos, México Libre. Eventualmente, podría utilizarse un partido que no lo presten. No queremos tener compromiso con ningún partido. Es muy claro en la ciudadanía de los que participan en Frena que no le vamos a deber favor a ningún partido. ¿Me lo prestas por el bien de México o has sido hipócrita de realmente crear un partido para tu interés personal y poner a tus compadres y a tus amigos? Queremos que pongas a no lo decides tú, lo decidió la ciudadanía de México. Se llama Juan Pérez y este es el que queremos. Porque mira, así fue como levantamos en estas elecciones primarias quién es la persona que quiere México como empleado en el Palacio Nacional o donde esté. Entonces, esos partidos que se hacen llamar ciudadanos, que ahorita parecen más bien un patrimonio familiar, tú lo sabes, estimado Juan Álvaro, que muchos de esos partidos se han convertido en patrimonio familiar. El Partido Verde es de la familia González, el Partido Morena es de la familia López Beltrán, en fin. Bueno, vamos a probar, y si no, pues yo creo que sí lo vamos a lograr, porque si somos capaces de hacer escarmentar de que para nosotros no interesan los partidos, si no queremos a un empleado, lo quitamos, ya vamos a haber cumplido con ese juramento que hace el empleado, al decir, y si no, que el pueblo me lo demande. Nos pregunta Ricardo Duarte que si pudiera ser uno independiente, y los partidos, como dices, no te prestan el carro, una experiencia que fuera más exitosa que la del Bronco, puede ser un candidato independiente, podría ser. Y todavía va más allá, porque tú lo sabes, estimado Juan Álvaro, que los independientes fueron verdaderamente fueron cachirules de los partidos. Todo el mundo sabe, el Bronco es PRI, es PRI, o sea, no vayan a creer que el Bronco fue independiente. El Bronco nunca ha sido independiente. Todo su gabinete es priista, todo es priista, y fue un PRI 2.0 que engañó a la población haciéndose pasar por independiente. 33 años en el PRI no son gripa, engañó a la gente, pero ya la gente ya aprendió. Entonces, todavía te queda hasta un recurso más, que resultara presidente de México un candidato ni siquiera registrado, pero que todos decimos, ¿sabes qué? Vamos a poner en la boleta a fulano de tal. No tiene que pasar por todos los obstáculos habidos y por haber, porque ya México ya se unificó, ya no cree en gente que tiene preferencia por los intereses de su partido contra los intereses de México. ¿Tú te recuerdas esa pregunta que quedó para la historia, para el basurero de la historia, cuando López le pregunta a una reportera en una de sus aburrideras matutinas, porque la señorita le estaba refutando algo, y le dijo, ¿y usted por qué partido votó? Me suena que no votó por Morena. Ahí tú ves una persona que manifestó claramente que no gobierna para los mexicanos, gobierna para los intereses de su secta, de su cartel, de su grupo partidario. Bien, Gilberto, me llamó la atención esa entrevista que tuviste, esa confrontación con Hernán Gómez y esa intención de ubicarte, incluso la manera en que lo pronunció, nacionalismo, como ubicándote con el nazismo, con ese terrible movimiento que vivimos. ¿Qué le contestas a esta gente? Sí, le puso Frente Nacional, sí, efectivamente. Bueno, fíjate que a mí me sorprendió porque la chica muy amable que buscó esa entrevista, la verdad yo estuve bastante al margen de quién me iba a entrevistar. Soy siempre abierto, me pidieron una entrevista, se veía respetuosamente solicitada, y así cuando prendo aquí el Skype, me doy cuenta que era este hombre de Morena. La ventaja que me dejó el Skype es que yo pude poner en mi canal de YouTube, sin edición,
todo lo que ocurrió en la entrevista. Y él evidentemente un tipo cobarde, como son todos los de Morena, en general todos los de la gente de Morena son cobardes. Ya que colgué de la entrevista, que se cerró y que se dijo buenas noches, pues sí, efectivamente dijo la palabra Frente Nacional, me acusó de, creo que de homofóbico, no sé de qué tantas cosas. Cosa que se le revirtió porque todos le dijeron, oye, ¿por qué te esperas a que Gilberto cuelga para decir todas esas cosas y no se las dijiste para confrontarlo en la entrevista? O sea que nos fue requete bien en esa entrevista, porque pues mostró la cobardía que son ellos. Ellos son gente que da puñalada trapera, que no se atreve a la confrontación cara a cara. De hecho, yo termino la entrevista diciendo, júntame a Pigmenio Ibarra, John Ackerman, Tatiana Cloutier, Paco Taibo, júntamelos a todos y vamos a echarnos un debate respetuoso, y vas a ver cómo ya me había ocurrido con Fernández Noroña, que a los 7 minutos salió huyendo del debate. ¿Por qué? Porque ellos no manejan hechos y datos. ¿A dónde voy con el tema? Bueno, evidentemente hay un deseo de calumniar, de descalificar, de denostar, cuando verdaderamente el Hitler tropical es López Obrador. Ya está convirtiendo en un gueto a México, en un campo de concentración donde un dictador marca y desmarca. Él me cuestionó mucho que por qué le llamaba dictador. Le dije, pues porque cumple los 4 principios de la definición universal de lo que es un dictador. Son 4 y todos los cumple al pie de la letra del señor López. Es un dictador, nadie puede negar eso. Pero sí, ellos están buscando defender, hablando de golpismo de parte nuestra, cuando el golpismo lo hicieron ellos al contradecir todas las promesas de campaña que habían hecho. Y bueno, lo entiendes como una patada de ahogado de una derrota moral que ha sufrido ya Morena, y que por ello su intención de voto ahorita no pasa del 15% a nivel nacional. Bien, acaba de caer de 18 a 15. Permíteme darle los teléfonos. Tenemos una audiencia muy importante. 442-187-0863, 442-195-1217. Estamos transmitiendo por las plataformas de Querétaro Network TV y Express Metropolitano, en todos sus casos con YouTube, con Facebook, con la propia página web. Nos llega una pregunta de Rocío Portilla, que de hecho ya contestaste. Dice Rocío Portilla, ya formo parte de Frena, pero ¿cómo no correr el riesgo de irnos ahora a una extrema derecha? Es una duda. De hecho, pues ya lo contestaste. Sí, ya lo contesté, pero déjame, a mí me gusta mucho una frase de un hombre que tengo mucha admiración por él, que desafortunadamente con su muerte se acabó el molde de esa persona. Maquio Cloutier, en una entrevista que ha hecho historia, él decía que es una mentira eso de izquierdas y derechas. Lo que hay es gente que trabaja y gente que quiere vivir del trabajo de los demás. Todo lo demás es inexistente. Frena busca promover la meritocracia, busca promover el desarrollo ilimitado que tiene el ser humano. El calificar de ultraderecha, ultraizquierda, son juegos académicos que han usado los partidos. Nosotros en el Frente Nacional hablamos de resultados, no hablamos de ideologías. A nosotros no nos interesa si califican izquierda, derecha, ultraizquierda, ultraderecha. Todo eso sale sobrando. Queremos crecimiento, queremos empleo, queremos seguridad, queremos salud, queremos bienestar, y están muy claros los índices mundiales con los que se mide el desarrollo de un país. No hay que inventarlos. El índice Gini es el índice que mide la distribución de la riqueza, y ese fue mejorando hasta que llegó López Obrador. Es una medición de la felicidad o bienestar del pueblo. Entonces no hay que inventar el hilo negro. A ver, ¿estamos mejorando en seguridad? ¿Sí o no?
porque esos señores son pésimos. ¿Estamos mejorando en salud, sí o no? ¿Estamos mejorando en las pruebas internacionales del nivel educativo que tienen los niños mexicanos, sí o no? Resultados. Entonces a Rocío le mando un mensaje de decir, Rocío, olvídate de ideologías, eso déjaselo a los profesores allá que todavía siguen viviendo de andar hablando de izquierdas y derechas. Vámonos a los resultados que todo mexicano quiere de su país. Y esos no tienen ideología, tienen hechos y datos. Una doctrina nacionalista. Así es. Nos quedan 2 minutos. Quiero agradecer mucho a Ana Ayala, que es nuestro fan ya en los programas, César Morales, igual, Vicky González, Victoria Morales, Rosa María Valenzuela, Pinky Zaragoza, es mi nieta, es mi sobrina, que no sé. Muy bien. Hay otra gente, ella nos habla desde Las Vegas, a lo mejor se anima a hacer una caravana. Oye, si me permites, estimado Juan Álvaro. Bueno, es mucho Antonio Hernández, mi tío Chihuahua, Manuel López, Luz Marranquel, Isabel Corral, Lima Zapata, Mario Ortega, Sayuri, Ángel Olmos, Estela López, Marta Guerra, Ángel Velde, Leticia Mendoza, Pedro Ramírez, Aide Torres, Dorina Alcázar, otra de nuestras más, Ricardo Duarte, Margarita Lomelí, Juan Rueda, Chava Pérez. Bueno, me llevaría la otra hora mencionando a todos los que están llamando. Blanca Cuesta, bueno, son algunos de los que nos han llamado. Gilberto, 1 minuto para tu mensaje final y espero que sigamos en contacto y conforme se den los acontecimientos, como ya me diste otra exclusiva, que es lo que los periodistas buscamos siempre, las exclusivas, ser los primeros. 1 minuto para que des tu reflexión final. No le ponemos fecha, próximamente volvemos. Muy bien, Juan Álvaro. Primero que todo, agradecerte mucho un espacio como el tuyo, sin censura, libre, independiente. ¿Me escuchan? Se fue el sonido. A ver, chequen. Se fue el sonido. ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Que nos diga alguien de la audiencia. Yo no te escucho aquí. Muy bien. Gracias, Juan Álvaro. Primero que todo, agradecerte a toda tu audiencia la paciencia para ir revelando, ir descubriendo lo que significa este Frente Nacional anti-AMLO, Frente Nacional. Decirte que todos los compañeros que nos escucharon, si en su ciudad no ocurrió la caravana, y me refiero a esta sobrina tuya que está en Las Vegas, búsquenme en el WhatsApp 81 49 7843 o métanse en la página frena.com.mx, háganos saber que dicen, oye Gilberto, vivo en la ciudad de San Luis Río Colorado y queremos hacer la caravana en San Luis Río Colorado. Nosotros lo enganchamos con el grupo ya ahorita de 89 líderes de ciudad que van a emprender el 13 y 14 de junio la siguiente movilización, caravana móvil. Entonces, búsquenme, se vale. En Las Vegas tenemos un grupo muy importante de mexicanos que estoy seguro que en Las Vegas se va a hacer la caravana. Me encantaría, pero todas las demás ciudades de México que a lo mejor nos están escuchando, Sayula, Zamora, Tonalá, vámonos allá, Coatzacoalcos, Poza Rica, otras, Ciudad Mante, abiertos. Vamos a cooptar que México está gritando, AMLO, vete ya. Gracias, Juan Álvaro, gracias a tu audiencia. Dios los bendiga, Dios bendiga a México. Muchas gracias, nos vemos pronto, Gilberto. Muchísimas gracias a Gilberto, que González, que espero haber explicado muchas dudas de las muchas preguntas que me pidieron.
mañana, alrededor de a las 3 de la tarde, las noticias que tengo hoy en la noche, con un amigo que está en algunas de del Francisco Cabrera, que están, así que agradezco todo este